Pues bienvenidos a todos, muchísimas gracias, sobre todo por su tiempo, darse una vuelta hasta acá en el ITAM, que la verdad estoy muy agradecido por siempre mantenerse como punta de lanza sobre estos temas tan innovadores que estoy seguro que les van a poder servir a su empresa. Y bueno, para las personas que no tuvieron oportunidad de venir al primer evento que se llevó a cabo en mayo, este segundo foro es una continuación de diferentes pláticas que hemos estado dando acerca de este mismo tema, ¿no? De las firmas y de contratación electrónica. En el primer foro fue un poquito más teórico, hablando acerca de cuál es el fundamento legal de las firmas electrónicas, también platicar un poco acerca de experiencias por parte de empresas que ya están utilizando este tipo de herramientas, sobre todo empresas en el sector financiero, pues ahorita que todas quieren ser fintech. Sin embargo, platicando con un montón de empresas he visto que esta es una necesidad general y que la verdad es que todo mundo queremos dejar de depender del papel. ¿Por qué? Por diferentes formas o diferentes razones más bien. En primer lugar es porque utilizar sistemas digitales, crean o no, son muchísimo más seguros que tener un documento en papel. Tienes la ventaja que son muchísimo más eficientes y no se pierden tan fácil como puede pasar con una escritura pública, como puede pasar con un contrato que se encuentre en original y firmado en papel. Entonces, utilizar todas estas herramientas no solamente te van a ayudar a volver a tu empresa muchísimo más eficiente, reducir tus tiempos de recabación de firmas en los contratos, que siempre luego es un relajo tener que buscar a los representantes legales de las empresas, porque no, normalmente se encuentran en viajes y en fin. Una de las grandes ventajas también es en cuanto a la seguridad, en mi opinión, que es seguramente algunas otras personas como ustedes coincidirán conmigo. Es muy difícil que tú puedas aplicar los mismos candados de seguridad en un documento en papel. En cambio, cuando tú cuentas con proveedores de firmas electrónicas, como en este caso vamos a hablar mucho con Evicertia, que les agradezco un montón, Jacobo y Ferran, que vienen desde España para este evento, y bueno, después siguen en su viaje en Latinoamérica. Les agradezco muchísimo su confianza para poder venir a platicar con todos ustedes acerca de las experiencias que han tenido en Latinoamérica como en España, cuáles han sido los avances no tan tecnológicos y obviamente también desde el punto de vista jurídico. Y en el segundo panel nos vamos a poner un poquito más técnicos desde el punto de vista procesal, para que puedan entender cómo se estructura una demanda, que tenga como base un contrato electrónico, cuáles son los elementos que se toman en consideración al momento de poder emitir un dictamen pericial. Y pues también de parte de la doctora Rojano, que es la segunda vez que nos acompaña, y la verdad le agradezco un montón poder venir otra vez para poder platicar desde el punto de vista como juez que pueda dar una opinión personal, ¿no? Es una opinión personal. Y bueno, en el primer panel, que lo vamos a empezar ahorita, nos va a acompañar Aldo González de Holland & Knight y Jacobo Van Leuven, que es el CEO global de Evicertia. Vamos a platicar sobre el fundamento legal, cuáles son los elementos que se tienen que tomar en consideración para poder para que un contrato pueda ser considerado como válido, un contrato electrónico. Y me gustaría también, bueno, lo va a presentar Jacobo, de qué manera un proveedor puede cumplir con estos requisitos y que ustedes vean cómo funciona. O sea, no hablar desde el punto de vista teórico, todo queda en palabras, sino que puedan ver con ejemplos de cómo funciona y cuáles son estas medidas de seguridad para poder considerar un contrato electrónico como válido. Y bueno, quiero agradecer también al ITAM, a todos los patrocinadores, Holland & Knight, el Colegio de Abogados Egresados del ITAM, Evicertia nuevamente, el Exitam, Partenón y la NADE también nuevamente por su confianza en poder acompañarnos esta segunda ocasión. Y bueno, les pido por favor reciban con un aplauso a los panelistas, a Aldo y a Jacob. Buenas tardes.
Nos acompañan Aldo González y Jacobo. Aldo González es abogado egresado del ITAM y maestro de Derecho por la Escuela de la Universidad de Columbia de Nueva York. Trabaja en la oficina de Holland Knight, México, y se especializa en operaciones de financiamiento, infraestructura y energías renovables. Antes de unirse a Holland Knight, inició su carrera como abogado en materia de amparo y procesos constitucionales. Jacobo Van Leeuwen es experto emprendedor en seguridad e Internet. Tiene 22 años de experiencia en proyectos y servicios gestionados de seguridad para las principales empresas de España y Latinoamérica. Inició su carrera como desarrollador freelance y administrador de sistemas de Servicom, primer ISP comercial en España. Posteriormente asumió distintos cargos de responsabilidad tanto en empresas grandes como Telefónica, como en startups muy especializadas en seguridad como IP6 Seguridad o SIA, empresa que montó en DNI electrónico en España. Gracias, bienvenidos. Gracias, Mile. Y bueno, me gustaría iniciar esta discusión, Aldo. Ahorita estoy dando una clase de firma y contratos electrónicos en el departamento de posgrados en el ITAM y Aldo me acompañó a dar una parte de la clase que tuvimos el viernes pasado y tiene una perspectiva muy interesante, no tanto en cuanto a los aspectos técnicos que tengan que cumplir las firmas electrónicas, sino el tema de la teoría general de las obligaciones y en qué momentos que se perfeccionan los derechos y obligaciones en un acuerdo comercial o en un contrato. Y me gustaría que pudieras platicar acerca de esto. Buenas tardes, gracias por la invitación al ITAM, que es mi alma mater. Me da mucho gusto estar de vuelta con colegas, con excompañeros, con alumnos. Gracias por su tiempo. Pepe, gracias por la invitación, gracias a Red de Firmas, gracias a Viciertia. Y sin más, no los quiero aburrir mucho. Lo que hemos platicado Pepe y yo y la gente que está interesada en las nuevas tecnologías aplicadas a soluciones, a soluciones jurídicas y sobre todo prácticas en el mundo de las operaciones financieras, en el mundo de las disputas en la vida real, nos han quedado algunas cosas claras desde el principio, ¿no? Y una es que es importante ir decantando categorías y conceptos, sobre todo si somos abogados y planeamos vender nuevas tecnologías como instrumentos que de hecho nos van a obligar y que van a regir las transacciones y las operaciones que conducimos todos los días, ¿no? Desde revisar nuestro estado de cuenta y hacer una transferencia en nuestro teléfono hasta cerrar financiamientos de cientos de millones de dólares, porque los principios se mantienen iguales, ¿no? Entonces, algo que platicábamos en la clase que Pepe mencionó, es que es importante entender o partir desde un punto de vista que, si bien puede ser o parecer básico, es muy importante recordar, ¿no? Y es que las firmas electrónicas y los contratos electrónicos son instrumentos jurídicos, figuras jurídicas, que no están libres de principios y reglas generales de derecho civil y de derecho privado, ¿no? Principalmente, creo que vale la pena empezar a hablar de el contrato electrónico como un acto jurídico, ¿no? Y los actos jurídicos, para los que son abogados, perdón por lo repetitivo de esta exposición, y para los que no, unos conceptos súper básicos. Un acto jurídico está principalmente compuesto por la unidad básica del derecho civil y del derecho privado, que son los derechos y obligaciones, y principalmente la noción de obligación. Por eso Pepe hablaba de la teoría general de las obligaciones como pilar del derecho civil y el derecho privado en general. Entonces, la primera categorización o circunscripción de términos que quiero hacer es aterrizar el concepto contrato electrónico dentro del universo de los actos jurídicos y de las obligaciones, ¿no? Al igual que cualquier otro acto jurídico, un contrato electrónico tiene distintas fuentes, distintos mecanismos de creación y por lo tanto los principios básicos para la formación de obligaciones y de contratos le aplican. Entonces los vamos a repasar súper sencillos, nada más para tener un marco, digamos, teórico sobre el cual seguir o continuar o iniciar nuestra conversación.
Y es súper básico, ¿no? La definición tradicional, clásica de una obligación es que es un vínculo entre dos personas o más, deudores, acreedores, para hacerse prestaciones recíprocas con distintos niveles de complejidad. Hay otras definiciones mucho más clásicas, mucho más dogmáticas, que ahorita no vamos a discutir, pero esa es la definición básica. Y el siguiente tema que tenemos que tocar es que las obligaciones tienen distintas fuentes, distintos orígenes, y la clasificación más importante de esas distintas fuentes es que las obligaciones pueden surgir para nosotros desde fuentes contractuales y fuentes extracontractuales. Obviamente, para el tema de hoy no son relevantes las fuentes contractuales, el contrato en general como concepto del derecho, pero también en sentido mucho más lato, el contrato electrónico, ¿no? Perdón, mucho más estricto el contrato electrónico. Entonces, ya una vez instalados dentro de los contratos como fuentes de obligaciones, hay las siguientes reglas y principios jamás le van a dejar de aplicar a las nuevas tecnologías, por más que sean inmediatas o sean de aplicación instantánea, ¿no? Y son las siguientes, ¿no? Existen elementos que hacen que un acto jurídico, un contrato, exista o no, o que sea válido o no, o que sea anulable o no. Y estos conceptos básicos que se pueden perder en la terminología de las nuevas tecnologías, siempre van a estar ahí, ¿no? Como una nubecita que puede hacer acto de presencia cuando uno menos se lo espera. Entonces, estos son básicamente los siguientes. Para que un acto jurídico, un contrato, sea válido, sea existente, perdón, tiene que haber consentimiento, que es una noción que va a cobrar mucha relevancia en la conversación que iniciemos ahorita, la noción del consentimiento y cómo lo expresamos, cualquier persona física, y más importante aún, las personas morales, las entidades jurídicas. Tiene que haber consentimiento, y dos, tiene que haber un objeto que sea susceptible de ser materia de este contrato, es decir, hay ciertos bienes y derechos que no están en el comercio para efectos jurídicos, no pueden ser materia de contratos, son derechos indisponibles, ya sea por mandato constitucional o porque hacerlos materia de un contrato constituiría un hecho ilícito o una violación a las propias disposiciones de la ley. Entonces, esos dos son los principios básicos para que entendamos que no porque algo suceda inmediatamente y con todos los requisitos que diga el Código de Comercio o cualquier certificado necesariamente va a existir en el mundo del derecho, ¿no? Dos, hablar de validez es complicado siempre cuando hay un foro de expertos y sobre todo cuando hay muchas teorías que históricamente han llenado los salones de clases, sobre todo en materia de derecho civil, pero terreno que es muy, digamos, explorado y que no es controversial es establecer que las obligaciones son válidas si cumplen 4 requisitos básicos, los contratos, y son los siguientes, ¿no? Básicamente las personas tienen que tener capacidad para poder celebrar contratos. 2, tiene que haber ausencia de vicios en el consentimiento. Como van viendo, el consentimiento siempre se mantiene presente como algo que uno debe tomar en cuenta. 3, formalidades que establece la propia ley o que algunas contratantes establecieron, súper sencillo. Y 4, que no haya un objeto, que el objeto o el fin del acto jurídico del contrato sea lícito, ¿no? Entonces, este es como el pilar del derecho civil, el derecho de los contratos, el derecho de las obligaciones. Puede sonar repetitivo para algunos, pero es importante. Les sorprendería la cantidad de transacciones que se dan todos los días, de cientos de millones de dólares, en las que a la gente no le queda claro estos principios básicos del derecho civil y que resuelven muchos problemas, ¿no? Regresar a cuestiones sencillas y estructurales. Entonces, ya con digamos, este punto de partida, y pasando al tema de los contratos electrónicos, las firmas electrónicas, los legisladores mexicanos decidieron positivizar el comercio electrónico y algunas de las formas de transmitir obligaciones y de crear obligaciones y establecerlas súper claramente en el Código de Comercio a partir de distintas leyes modelo,
sobre todo la ley modelo de UNCITRAL, los artículos más importantes y los que van a guiar nuestra conversación son tres, ¿no? El artículo 89 bis del Código de Comercio, el artículo 49 y el artículo 93. Y establecen tres puntos que son fundamentales para ir platicando. Una es que ya ahora por mandato de ley no pueden no dársele efectos ni fuerza obligatoria a contratos ni a actos jurídicos por el solo hecho de estar asentados o documentados a través de mensajes de datos, ¿no? Sean electrónicos, sean a través de cualquier otro mecanismo. Entonces, el solo hecho de que estén en un mecanismo distinto al papel impreso y a las firmas autógrafas no es razón legal hoy en día, en 2018, para negársele efectos jurídicos ni a los actos ni a los mensajes de datos. La ley habla de mensajes de datos. Curiosamente, ese artículo no habla de contratos, convenios o actos jurídicos, pero se complementa con los demás artículos que hablan sobre las formalidades de otros actos jurídicos y convenios, los cuales pueden perfectamente documentarse a través de mensajes de datos, entendidos como mensajes que se pueden dar a través de medios electrónicos, incluyendo la firma electrónica. Adicionalmente, el Código de Comercio estableció reglas muy específicas sobre qué constituye una firma electrónica para efectos de la legislación mercantil y qué constituye una firma electrónica avanzada, y por ahí se habla de una firma digital y se habla de unas disposiciones generales que establecerán cómo se entenderán las firmas digitales, mismas que nunca se expidieron, pero en general ese es digamos, el framework con el cual se trabaja desde que las reformas se aprobaron y se incluyeron en el Código de Comercio. Por último, quisiera comentarles nada más que, con independencia de que el Código de Comercio con muchísima claridad diga, yo entiendo por firma electrónica X, yo entiendo por firma electrónica avanzada y mensaje de datos es tal y tal, creo que nuestra conversación, incluso la legal, no debe circunscribirse a esas definiciones nada más, porque la realidad de las transacciones de todos los días y de los contratos y de las disputas es que estas no se acaban con esas definiciones, ¿no? Hay tanta complejidad en la estructura de transacciones hoy en día, desde un punto de vista de los distintos derechos que pueden aplicar, de los montos involucrados en una transacción o en una disputa, que reducir la conversación a esas definiciones del Código de Comercio es poco práctico, no es tan útil, pero, sin embargo, cuando llegue el momento de acreditar que algo sucedió, sí que son la luz que va a normar nuestro camino, ¿no? Entonces, creo que con esta introducción más o menos general podemos ya platicar. Sí, claro, ahora sí, para irnos un poquito más acerca de las partes técnicas de lo que se tiene que cumplir para que la firma electrónica sea válida, me gustaría que platicaras acerca de estos 4 requisitos del artículo 97, que es tal cual un copy-paste de la ley y modelo de firma electrónica. Sí, digo… Perdón, y antes, esta pregunta va a dar entrada a cómo Evicertia cumple con estos requisitos al momento de poder recabar las firmas y plasmarlas dentro del documento. Ahora sí, Aldo, perdón. Sí, no te preocupes. Gracias. No quiero dar así como un bullet de requisitos. O sea, en realidad lo que te exige el Código de Comercio para que una firma electrónica sea reconocida como tal, primero es que cumplas con estas definiciones de quién es emisor, qué es un mensaje de datos, qué es una parte receptora o que recibe el mensaje, cuál es el sistema de información a través del cual el mensaje sale, se entiende que se recibió y que se aceptó, porque es la teoría que adopta el Código de Comercio, y adicionalmente que el sistema de información, o digamos el mecanismo, el vehículo a través del cual el mensaje se dio, permitió un acuerdo entre dos partes, cumpla una serie de requisitos de fiabilidad que te llevan a esta definición de certificación, ¿no? Y que el propio Código de Comercio remite a una norma oficial mexicana
y establece ciertos estándares de qué constituiría un sistema de información fiable para efectos de esta certificación. Y todo esto en su conjunto genera no solo la única, digamos, no solo la única fórmula para que tu firma electrónica sea válida, sino que genera una presunción, ¿no? Una presunción de que esa firma electrónica tiene los mismos efectos que una firma autógrafa y adicionalmente establece una presunción probatoria, es decir, tú no tienes que esforzarte ya tanto para ir a acudir con un juez y decir, mira, esto efectivamente es una firma electrónica válida conforme al orden jurídico mexicano. Y ya, ¿no? Hasta ahí llegan, porque no olvidemos que con independencia de estos requisitos que son claros, los medios de prueba conforme a la legislación mexicana son muchos y no se agotan con estos. Y la firma electrónica, si bien es un mecanismo que usamos todos los días apretamos un PIN y pagamos transacciones, manifestamos nuestro consentimiento, metemos credenciales en un correo electrónico y decimos sí, estoy de acuerdo con esta versión de firma de X contrato. Todos los días hacemos eso, pero eso solamente es un mecanismo para manifestar nuestra voluntad. La firma es solo un mecanismo, que es una parte de un acto jurídico, no de un contrato, pero solo una parte y por lo regular la última parte. Ahora, estos 4 requisitos de los que estábamos platicando son 4 bastante importantes que de hecho los vamos a volver a tocar en el siguiente panel porque también puede ser materia de un peritaje. Y el primero es que el firmante haya tenido que los datos de creación de la firma sean exclusivos del firmante. En segundo lugar, que el firmante haya tenido el control exclusivo del medio por el cual se firmó el documento. Y los últimos, el tercero y el cuarto, que son muy parecidos, que hablan acerca de la integridad del documento. El primero, que haya manera que tú puedas rastrear o que puedas ver si hubieron cambios a la firma una vez firmado el documento. Y en cuarto lugar es que tú puedas comprobar que el documento se mantuvo íntegro. Y bueno, Jacobo, me gustaría que antes platicaras un poco acerca de Evicertia, sus experiencias en Latinoamérica y luego, de hecho, lo voy a dejar en lo que ustedes, en lo que platicas un ejemplo de un certificado y de los elementos que contiene de un contrato firmado con Evicertia. Buenas tardes. Quizás me gustaría empezar diciendo que un error que hemos visto muy común en todas las legislaciones, hablo de Europa y Latinoamérica, y hablo de la experiencia propia porque venimos de fomentar sistemas de firma electrónica que están estandarizados y que tienen esa presunción de veracidad, ¿vale? Es pensar que esa es la única manera de firmar, ¿vale? Es decir, estos mecanismos están estandarizados y pretenden fomentar el uso de estas tecnologías y disipar esa duda sobre si es válido o no es válido. Es decir, oye, pues si lo haces así, de esta manera técnica y siguiendo esos estándares, tienes esa presunción de veracidad. Pero el error es pensar que esa es la única manera de hacerlo y también el error es pensar que esa es la manera más segura de hacerlo. ¿De acuerdo? Estos principios se pueden cumplir de muchas otras maneras y lo que ocurre es que los potenciales usuarios, los que realmente se ven beneficiados por este tipo de firma electrónica, tienen una resistencia a las tecnologías que se derivan de este tipo de firma avanzada aquí en México o firma reconocida en España o la firma cualificada en Europa, que requieren de ciertas, por ejemplo, que todo el mundo tenga un certificado, que tenga un token o que pase por ciertos procesos que no siempre se dan, ¿vale? Entonces, no es aplicable para todos los casos de uso. Pero la buena noticia es que hay maneras alternativas de conseguir estos mismos objetivos. Nosotros venimos de pasar años de sequía intentando fomentar estas tecnologías del DNI electrónico, de los certificados para firmar impuestos y pretender utilizarlos para firmar contratos mercantiles o contratos laborales y darnos cuenta de que este tipo de tecnologías son muy complicadas de que se usan a diario. De hecho, nadie usa ahora mismo a diario la firma fiel para, por ejemplo, firmar un contrato laboral o para firmar cualquier tipo de contrato mercantil, o no digamos ya cosas un poco más cotidianas, ¿no? Entonces, lo que nos ha pasado es que estamos a día de hoy y todavía no tenemos un uso masivo
para muchos casos de uso de firma electrónica. Está todavía todo por hacer. Y yo lo achaco a este error, donde me siento culpable de haber fomentado que probablemente era la única manera de hacerlo y realmente no es así. Si coges la ley modelo, si coges la legislación mexicana, si coges la legislación de FinTech, si coges cualquier regulación europea o equivalente en Latinoamérica, te das cuenta de que sí, regula eso, pero no le quita efectos jurídicos a otros mecanismos de firma electrónica. Entonces, de ahí nace la idea de, bueno, y si tengo este mecanismo, que vale, cuando lo puedo utilizar fenomenal, pero quiero utilizar firma electrónica sin pasar por ese otro mecanismo, ¿cuál es la solución? ¿Qué tengo que utilizar? Bueno, pues aquí ya entramos en el terreno de la seguridad informática, porque cuando estamos pasando en el mundo electrónico, evidentemente aplican mecanismos de seguridad. Y cuando hablamos de seguridad, aplica un concepto básico que es el análisis de riesgos. Y cuando lo entendemos desde un punto de vista procesal, hay que pensar en, vale, yo cuando firmo un documento y quiero conseguir estos efectos jurídicos, ¿de qué me tengo que proteger? O sea, estos requisitos en realidad responden a una posible impugnación de la prueba que yo voy a aportar en un juicio. ¿Y qué podría ocurrir si eso se da? Pues ahí hay muchas cosas que se pueden dar. Podríamos impugnar el contenido. Podríamos decir, bueno, yo no firmé ese contenido, firmé otro. La tasa no era del 20%, era del 10%. Podríamos impugnar la identidad de la persona que lo firmé. No fui yo. O sea, alguien entró en mi ordenador y firmó por mí. Podríamos impugnar la hora. Dice, no, yo no lo firmé a esa hora, lo firmé antes y por tanto estaba en plazo. Podríamos impugnar cosas que tienen que ver con el propio proceso de consentimiento. Por ejemplo, cuando se habla de un consumidor, generalmente se trata de defender que esa persona ha tenido acceso a un documento escrito, que no significa que sea en papel, puede ser en electrónico, que ha tenido tiempo, por ejemplo, en consentimientos informados médicos, pues que no se le ha apresurado a firmar cuando estaba entrando o medio anestesiado, ¿vale? Por tanto, es importante tener algún tipo de evidencia de que ese proceso ha tenido en fechas, en tiempos, en accesibilidad, en forma escrita, ¿vale? Ciertos requisitos que pueden afectar al consentimiento en general, porque cualquiera podría decir, no, es que esto yo lo firmé y todavía no tenía claro lo que estaba firmando, o lo firmé justo cuando todavía no me ha dado tiempo a leerlo. Y este tipo de cosas, pues las podemos solucionar, o existen mecanismos para poder solucionarlas, generando evidencias de manera previa y diseñadas para poder evitar este tipo de situaciones en un futuro. Pues nosotros lo que hacemos es cogemos un proceso, un caso de uso, y nos preocupamos por qué puede ocurrir y preconstruimos estas pruebas en función de lo que nos pueda ocurrir. Bien, de hecho, por ejemplo, os pongo casos, podríamos incluso utilizar firma avanzada, la firma más segura que uno podrá pensar, y si esto no se ha diseñado así, tener algún tipo de vulnerabilidad. Es habitual, por ejemplo, pensar que yo monto una web, admito para firmar un documento un certificado de firma avanzada y pensad que como yo he montado la web y estoy utilizando este certificado, ya tengo todas conmigo desde el punto de vista de esta presunción de veracidad. Pero eso no significa que alguien no pueda impugnar esa firma. Yo podría decir perfectamente, y esto es muy fácil de demostrar técnicamente, y cualquier perito experto en seguridad me da la razón, que si el servidor lo pone una parte implicada y es la que está mostrando el contenido que yo voy a firmar y es la que utiliza mi certificado con algún tipo de software que me está facilitando la propia parte implicada, que esa persona que firmó, en realidad lo que estaba viendo a lo mejor no coincide con lo que realmente luego se le pasó a su certificado para firmar. ¿Vale? Y hay un interés que podrías intentar poner en cuestión a la hora de mostrar. Bueno, es una pregunta que pasa muy seguido, ¿no? Oye, ¿qué pasa si a mí me dieron un documento, pero no es el que yo había revisado y en ese momento yo lo voy a firmar? Claro. Entonces, ahí os pongo un ejemplo. ¿Cómo solucionaríamos eso? Lo primero sería que la parte que certifica la integridad de ese documento y la que certifica no solo la integridad, sino el proceso de visualización, acceso por el firmante de ese documento, sea una parte independiente, no una web generada por una de las partes, que además es la que probablemente tiene más capacidad informática, muchos expertos de seguridad, y que se podría poner en duda de que toda esa capacidad la podría utilizar para falsificar ese documento.
Si lo hace una tercera parte independiente y lo hace de manera sistemática, no solamente para él, sino para otros, y lo hace de manera previa y es la que realmente se guarda una copia de ese contenido, como por ejemplo de solución, y además le comunica a las partes de manera simétrica, oye, esto es lo que se ha generado como resultado de esta transacción, como pruebas y como evidencias, y aquí tenéis acceso todas las partes participantes en esta transacción del resultado. Y esa comunicación además se acompaña con, y os damos un plazo para si alguien tiene algo que decir, pues que lo diga y que pueda impugnar o que pueda rechazar. De tal manera que esa tercera parte también certifica que nadie dijo nada durante ese plazo. Eso es una manera, por poner un ejemplo, de garantizar este tipo de situaciones donde ya digo que incluso utilizando firma avanzada se podría impugnar este proceso de consentimiento, ¿vale? Y ahí os estoy dando un poco pistas, por no entrar en todo el detalle de técnicas que utilizamos, de cómo lo hacemos en Evicertia, ¿no? Principalmente actuar como un tercero independiente, una tercera parte independiente, preconstruir las pruebas, utilizar mecanismos de seguridad asociados a un análisis de riesgos que está pretendiendo protegerse de posibles situaciones futuras donde impugnas las pruebas que tú quieras demostrar, ¿no? Por ejemplo, la firma te permite garantizar la integridad, la firma con certificados, pero nada dice que tenemos que, para utilizar un mecanismo que garantice la integridad, firmar con el mismo certificado del firmante. Podríamos firmar con otro certificado. De hecho, es más sencillo, ¿vale? Y es más seguro. Incluso si firmamos con más de un certificado, y podemos coger un documento y firmarlo 3 o 4 veces. Eso es todavía más seguro. Y de hecho, cuando se habla de firma, por ejemplo, tampoco se dice o se pone mucho énfasis en la hora. Y para nosotros es fundamental. ¿Por qué es fundamental? Porque el propio certificado tiene una vigencia temporal. Y si no se incorpora la hora al momento de la firma, yo podría perfectamente, en un futuro, cuando ese certificado ya no es vigente, generar exactamente una misma copia idéntica digital de un certificado, pues, con un certificado que en el momento en el que yo firmo ya está caducado. Y es indistinguible. Y la manera de distinguirlo es porque yo pongo una hora en el momento de la firma. Entonces, esos son mecanismos adicionales que nosotros, por ejemplo, hacemos a la hora de intentar cumplir este tipo de situaciones donde pueda haber un riesgo futuro en la impugnación. Perfecto. Ahora, hay una pregunta que es muy controvertida, que es el tema de los pagarés. Muy controvertida porque digamos que, a mi parecer, y también yo creo que Aldo coincide conmigo, o sea, legalmente no hay un requisito donde te establezca que tenga que ser un documento impreso. Sin embargo, ya en la parte técnica existen ciertas dificultades, pero me gustaría saber qué opinas, Aldo. Sí, los pagares son un tema delicado, sobre todo para instituciones financieras, porque suelen ser el instrumento que documenta operaciones de financiamiento que implican contingencias importantes, ¿no? Entonces, como también es práctica común que el pagaré sea el documento con el cual se inician acciones, sobre todo para iniciar procedimientos ejecutivos mercantiles, pues hay mucha sensibilidad con respecto a los mismos. Pero para ser súper claros, un pagaré es un título de crédito y los requisitos que establece la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito no incluyen que esté impreso en una hoja, ¿no? Le rigen otros principios, ¿no? Literalidad, la promesa incondicional, y si no los tiene, pum, ¿no? Tu pagaré es anulable, pero estar en una hoja de papel, en papel seguridad, esas azulitas feas, que le encantan a los bancos, ese no es uno. No, entonces, eso es un ejemplo súper bueno de cómo tienes una tensión muy clara entre cuáles son las prácticas a las que están acostumbrados los usuarios de ciertos instrumentos jurídicos y cuál es el riesgo real o al menos el riesgo legal de que eso sea un acto anulable o que sea un acto válido o no, ¿no? En este caso es un ejemplo clarísimo. Quien logre convencer a los comités de riesgo que acepten pagares electrónicos en transacciones de más de 10 millones de dólares, pues abrirá un gran camino al respecto, ¿no? Pero ahí sí va a ser un poquito más complicado. Si va a ser una operación de 10 millones de dólares, no te afecta gastar 500 pesos en paquetería por tenerlo en papel. Pero digamos que desde el punto de vista
teórico o legal sí cabría esta posibilidad. No, y en masa, tú no, a veces no lo ves, pero muchos bancos ya lo hacen, ¿no? O sea, muchos bancos estructuran sus operaciones de débito a través de pagares, ¿no? Te emiten lo que tú firmas, tu voucher, lo estructuran en forma de pagaré para después no tener problemas. O sea, es otra discusión si eso es correcto o no es correcto, pero hay muchos bancos que ya o sea, lo hacen en la práctica, todos los días firmamos pagarés, y los bancos que solo aceptan firmas electrónicas con PIN, pues ya lo hacen, ¿no? Es decir, para ellos es válido un título de crédito. Entonces, firma electrónica, el NIP, ¿no? En ese momento. Ahora, tomando en cuenta estos puntos de vista técnicos que se tienen que cumplir para que una firma electrónica sea considerada como válida y esa teoría general de las obligaciones del que ya platicamos, ¿tú qué opinarías acerca de un contrato celebrado únicamente utilizando correo electrónico o un WhatsApp? perdón, no sabía si se escuchaba bien. Sí, o sea, un contrato que celebres exclusivamente a través de medios electrónicos o a través de WhatsApp puede ser perfectamente válido, ¿no? O sea, en el entendido que cumpla los otros requisitos que deben tener los contratos para ser válidos, ¿no? Y por eso es importante recordar estas nociones básicas, ¿no? Si la ley te exige una formalidad muy clara, muy específica para cierto contrato de compraventa de inmueble y no la cumpliste, pues entonces ahí tienes un vicio en la validez, ¿no? En el perfeccionamiento de esa obligación para el mundo del derecho. Entonces, en la medida en la que los cumplas o que no te exijan más, es perfectamente válido, ¿no? Y hay muchos sectores en los cuales ni siquiera se lo cuestionan, así siempre ha sido el mecanismo, es más, es la forma de celebrar transacciones, porque de otra forma sería poco práctico, poco viable. Por ejemplo, para aterrizar un poco las cosas, nos tocó una operación importante que involucraba infraestructura de telecomunicaciones, un nivel de fibra óptica, en el cual una de las partes involucradas, quien quería vender su activo, pues tenía poco o nada documentado físicamente hablando, ¿no? Y todo su negocio, que era un negocio bastante redituable, funcionaba sobre la base de órdenes, confirmaciones electrónicas que no tenían firmas, no, ni siquiera parecidas a… era un mecanismo de consentimiento en las partes, que sí estaba regulado por un contrato marco, un poco ambiguo, pero era un negocio de muchísimo dinero que funcionaba así, que nadie cuestionaba, hasta que simplemente tuvo que sufrir un proceso, un análisis de auditoría, de due diligence, para saber qué era ese activo que era de interés de otra parte, ¿no? Pero es un ejemplo clarísimo de cómo todo un sector, pues así funcionaba, ¿no? Y nunca nadie se lo cuestionaba, entre ellos no se lo cuestionaban, el director jurídico de esa empresa lo había analizado en su momento, concluyó que estaba bien, y sí estaba bien, pero nunca más se lo pusieron en tela de juicio. Entonces, la respuesta es sí pueden ser perfectamente válidos. Obviamente los mecanismos de seguridad son totalmente diferentes, ¿no? O sea, ahí sí podría caber la posibilidad de que, ¿sabes qué? Alguien me hackeó mi correo, alguien se metió a mi cuenta, mi asistente tiene total acceso a mi correo, a veces a mi celular si estoy metido de una junta. En este caso, Jacobo, me gustaría que nos platicara sobre un poquito más técnico tal vez, o sea, cómo se aseguran ustedes para poder crear esta parte del vínculo, ¿no? O sea, del vínculo del firmante con el mensaje de datos o el contrato electrónico. ¿Qué es lo que hace Gabicertia? Y después me gustaría saber, y también para que les platiques a todos los asistentes, es tus experiencias en otros países, cómo se ha visto, cuál ha sido qué tan difícil ha sido poder adaptar este nuevo tipo de tecnologías. Por contaros, firmar un contrato por correo electrónico solo con correo electrónico, es decir, tú y yo y escribiendo acepto lo que pone aquí, es legal, pero es muy inseguro. Empezando porque el correo electrónico no tiene un buen mecanismo de autenticación de las partes. Podría yo simular que mando un correo electrónico como si fuera tuyo, pero lo he mandado yo, y el contenido, cuando tú lo vas a presentar, tiene un problema, que es que residen dos partes
y cualquiera de las dos la puede modificar. Entonces, si no están de acuerdo, ¿cuál es la buena, ¿no? Entonces, sin más, es muy inseguro, pero es un mecanismo estupendo para firmar contratos electrónicos, porque todo el mundo tiene un correo electrónico y es muy sencillo de usar, no tienes que instalar nada, ni tienes que hacer un registro previo más allá de utilizar un correo electrónico. Nosotros firmamos millones de contratos de millones de euros o de millones de dólares con el correo electrónico, y la persona que firma solo tiene que tener un correo electrónico. ¿Y cómo dotamos de esas medidas de seguridad? Pues una de las principales es, por ejemplo, la integridad del contenido. Si el contenido reside solamente en los buzones de correo electrónico de las partes, pues tenemos el problema anterior, pero si ese contrato, en vez de que salga de un buzón y vaya a otro buzón, lo que hacemos es generarlo en un tercero y que ese tercero sea el que se lo publique a las dos partes que lo van a firmar, cambia radicalmente la experiencia. Y si además ese tercero le pone algún tipo de firma electrónica con un certificado para que garantice su integridad, le pone además un sello de tiempo y lo custodia para que sea localizable fácilmente a largo plazo, y se preocupa de que los algoritmos criptográficos que se vayan a utilizar pues no expiren y que el certificado cuando caduque, todo esto es una manera de proteger el contenido. Respecto de la identidad, bueno, pues ahí hay que distinguir muchas cosas. Una cosa que nosotros hacemos es insistir en que los mecanismos de firma, si están aceptados por las partes, son válidos, y en el momento en el que tú dices que, porque ha habido un contrato previo a lo mejor, que tu dirección electrónica, el equivalente a la postal, es ese correo electrónico, ocurre lo mismo que si yo te notifico a tu casa y tú dices que lo ha cogido tu hijo o tu cuñado, pero no eras tú. Dice, bueno, pero aquí ponía que era tu casa. Igual que en las empresas. Dice, bueno, aquí ponía que era tu domicilio social. Es tu responsabilidad notificar de un cambio de ese domicilio social, o tu responsabilidad que si yo dejo las cosas en ese buzón, seas tú el único que tiene que tener acceso. Y invierto esa carga de la prueba respecto de esa identidad. Pero bueno, a más ocurre que, por ejemplo, en el ámbito empresarial, y esto es muy interesante para todo el movimiento de contratos que tienen que ver con el ámbito mercantil, ya casi todo el mundo, cuando monta una empresa, registra un dominio de Internet y el correo electrónico está asociado a ese dominio. Y registrar un dominio ya no es un proceso que cualquiera puede hacer, es difícil de falsificar. Es decir, si pone Coca-Cola, generalmente el dominio es de Coca-Cola. A lo mejor puede que otra persona accediera a tu buzón, pero yo lo estaba mandando a un dominio de Coca-Cola que pertenece a Coca-Cola y que de alguna manera puede demostrar esa vinculación, no solo a nivel de persona física, sino a nivel de persona jurídica con la entidad con la que está firmando el contrato. Pero bueno, luego hay más cosas que metemos. Por ejemplo, no es lo mismo soltar algo en un buzón y que pasen 2 meses y que cualquier persona que pueda acceder a ese buzón, con el tiempo, evidentemente, más riesgo existe, podría llegar a acceder al mecanismo que necesitas para firmar, que a lo mejor es un enlace único que se ha generado. Si cuando tú vas a firmar en ese mismo momento, que es un mecanismo que habéis utilizado todos, cuando se os olvida la contraseña, si recordáis cómo funciona, utilizamos un mecanismo de seguridad que obliga a que en ese mismo momento te mandamos un tipo de desafío a tu buzón, que solo si tienes acceso al buzón en ese momento, eres capaz de aterrizar en una página donde ya se ha verificado que eres tú y por tanto te permite verificar la contraseña. Pues ese mismo mecanismo lo utilizamos nosotros, por ejemplo, para firmar, si queremos garantizar que en el momento de la firma la persona que va a firmar tiene acceso a ese buzón y que lo que depositáramos en ese buzón no han pasado una serie de tiempo y que cualquiera lo haya podido acceder, ¿vale? Y un pelín más es, bueno, este mecanismo lo puede hacer cualquiera, es decir, montar un mecanismo de desafío, cualquiera que monta una web de comercio electrónico, se monta un sistema de recuperación de contraseña y funciona así. La pequeña diferencia es que ese código aleatorio, ese enlace, si lo genera una parte implicada, si somos dos y estamos firmando y yo genero el enlace para que tú recuperes o puedas firmar, tú podrías decir que, como yo generé el enlace, yo también tenía acceso a ese enlace o a ese código. Entonces lo que hacemos es, bueno, dejar que un tercero independiente genere el código y por tanto garantizamos que una de las partes interesadas no lo conoce y la otra sí. Por lo tanto, si introdujo el código correctamente, tuvo que ser esa otra parte. Claro, y te das cuenta también cuando la persona firmó el documento.
Algo que me habían platicado en alguna ocasión con una reunión con aseguradoras es que tenían un problema porque muchas veces los ejecutivos de ventas que se encontraban en campo, como ellos pagan parte de su sueldo de comisiones dependiendo de cuántas solicitudes firman, ellos mismos firman las solicitudes. En cambio, si tienes estas medidas de seguridad, tú te puedes dar cuenta de quién lo firmó y en qué momento, y también poder utilizar estas herramientas de identificación de las partes, ¿no? Que es lo que no ocurre en papel. En papel no se le establece ningún otro requisito, ninguna otra medida de seguridad. Te pueden mandar un documento de China a México y nunca te enteraste si en efecto el firmante firmó el documento. Puede ser una persona que sepa muy bien la firma o alguna persona que estaba dentro de su oficina y que le sale muy bien la firma del director general y es válido. O sea, el documento en papel sí es válido. Ahora, eso es algo que yo no estoy muy de acuerdo porque al momento de firmar con firmas electrónicas sí te piden muchísimos requisitos, muchísimos elementos cuando es muchísimo más seguro. En cambio en papel, que es menos seguro, que no hay manera que tú puedas poder comprobar o hacer estas vinculaciones de las partes, lo dan por sentado, ¿no? Digo. Dos anécdotas ahí para complementar esto que comentas. Tenemos clientes que efectivamente les ocurre esto, su fuerza comercial para llegar al objetivo, firman por cuenta del cliente y venían haciéndolo en papel. Y cuando hemos pasado a electrónico eso no se podía hacer. ¿Por qué? Por ejemplo, nosotros capturamos masivamente muchas más evidencias de las que puedes generar en papel. Nosotros sabemos geoposicionar perfectamente a la persona que está firmando. Sabemos si esa dirección IP pertenece a la oficina que emite y por tanto es diferente, o si es un dispositivo móvil, o si es un escritorio. Tenemos heurística para detectar si el comportamiento es anómalo o no. Si una misma IP firma 7 contratos, algo raro hay, si son de 7 personas distintas, ¿no? Toda esa heurística no existe en papel. Vosotros mismos la habéis utilizado porque cada vez que utilizáis algún acceso a banca online o pagáis con alguna tarjeta de crédito y vais de viaje, o si viajáis como yo mucho, os daréis cuenta de estamos detectando algo anómalo, ¿no? Pues es simplemente porque detectan hasta la resolución del navegador, si estás conectado a un cibercafé, si lo haces a una hora un poco extraña. Nosotros llegamos hasta, por ejemplo, poder ver las pautas del teclado, es decir, todo ese tipo de cosas se pueden hacer en electrónico y en papel no. Ahora, aparte del requisito de vinculación del firmante con el mensaje de datos, me gustaría platicar acerca de la integridad del documento. O sea, de qué manera tú te puedes dar cuenta que el documento que te envían es el original. Original considerándolo como esta interpretación de integridad, o sea, que el contenido refleje exactamente lo mismo desde el momento de que pueda reflejarlo lo mismo desde el momento de su creación, porque algo bien interesante que hay que tomar en consideración, no es lo mismo un original por escrito en papel que un original en electrónico, porque un original por escrito o en un medio impreso es el primer documento que tú firmaste, ¿no? Tú puedes emitir copias certificadas con notario, lo que ustedes quieran, pero es el documento en físico. En cambio, un documento en electrónico, el que te envían por correo electrónico es una copia del mismo, por eso es que se utilizó este criterio de equivalencia funcional en la ley modelo y también dentro al momento de hacer las reformas en el Código de Comercio, que para poder interpretar qué se entiende por documento en original electrónico es que tú puedas demostrar que el documento se conservó íntegro desde que el momento que se creó, ¿no? Ahora, otro tema que también ha sido controversial con muchas personas con las que yo me he juntado es acerca de qué manera tú puedes demostrar esta integridad. Partiendo de lo que ya nos habías platicado, Aldo, acerca de también este principio de neutralidad tecnológica y que diferentes maneras que tú puedas demostrar esta integridad, hay un artículo, un párrafo en el artículo 49 del Código de Comercio en donde te establece que la Secretaría de Economía establecerá los requisitos, una norma oficial mexicana, en fin, me refiero a la NOM 151 que habla acerca de las constancias de conservación de mensajes de datos y también de la digitalización de documentos impresos. Mi pregunta es, tomando en consideración lo que ya platicaste, si hubiera otra manera de poder demostrar esta integridad del documento sin contar con una constancia,
de esas famosas de la NOM 151, ¿se podría? Sí, gracias, Pepe. El tema de la originalidad de los documentos es muy comentado, pero no analizado tan técnicamente como, en mi opinión, debería realizarse. Porque efectivamente el artículo 49 del Código de Comercio te habla de la integridad como el estándar para establecer que un documento electrónico o firmado a través de medios electrónicos pudiera considerarse como original, ¿no? Si estuvo inalterado o se mantuvo intocado, es original. Pero en realidad no es lo que dice el artículo, y además la originalidad de los documentos no se acaba con este artículo, ¿no? Hay una tentación de relacionarlos directamente con lo que establece el Código, el Código Federal de Procedimientos Civiles y otros códigos de procedimientos civiles, porque muchos te hablan de que tienes que presentar tus documentos originales como base de la acción, pero fíjate cómo no es lo que dice, ¿no? Dice, los comerciantes están obligados a conservar por un plazo mínimo de 10 años los originales de aquellas cartas, bla, 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 o cualquier otros documentos en que se consignen contratos, convenios o compromisos que den nacimiento a derechos y obligaciones. Punto, ¿no? Dice, para efectos de la conservación, ¿no?, o presentación de originales, en el caso de mensajes de datos, se requerirá que la información se haya mantenido íntegra e inalterada a partir del momento en que se generó por primera vez en su forma definitiva y sea accesible para ulterior consulta. Y luego, esto es lo que tú dices, ¿no? La Secretaría de Economía emitirá la norma oficial mexicana que establecerá los requisitos que deberán observarse para la conservación de mensajes de datos, ¿no? Entonces, esta es una obligación de conservación de los comerciantes, ¿no? Así como hay muchas obligaciones de conservación de documentos en materia fiscal, en materia contable, de muchos tipos, ¿no? Sí, y hay un mecanismo en el que te dice, este va a ser mi estándar, la integridad, que se haya mantenido intocado, tal, pero históricamente y conforme a derecho mexicano y derecho civil en muchas jurisdicciones, el mecanismo para establecer que un documento ha sido inalterado, ha sido intocado, se mantiene casi virgen respecto de lo que acordaban las partes, siempre ha sido una noción que imbuye a todas las transacciones, sean financieras, sean de derecho, que es la confianza, ¿no? Y me voy a explicar. La razón por la cual hoy en día es tan común que cierres transacciones de peso importante a través de correo electrónico, no es tanto por el correo electrónico es el medio, como bien creo que ahorita se estableció, es un medio que inspira mucha confianza hoy en día y que es muy utilizado y por eso mismo inspira confianza. Es el mecanismo, digamos, el vehículo escogido entre las partes. Pero en realidad hay una suerte, funciona un poco como el Bitcoin que hemos platicado, ¿no? Y los mecanismos de confianza que generan estos ledgers. En realidad es como tienes muchos ojos que están viendo el mismo correo electrónico y esos ojos son del director general del banco, de los dos despachos independientes que se están representando en una transacción importante, de los financieros que estructuraron y negociaron la transacción, de los abogados que estuvieron de acuerdo. Cuando alguien presenta un documento que se jacta de ser original, entonces nadie tiene problemas en confirmar por el mecanismo o vehículo llamado correo electrónico, en decir, sí, efectivamente, este es el que consideramos como original. Y eso a veces lo hacen, ese es el vehículo, ¿no? Todos asumen que están viendo el mismo documento y el vehículo es una llamada telefónica. Esta transacción está cerrada, señores. Y ya, ni siquiera se hace referencia a los términos, cuántas hojas, el documento que mandaste a qué hora. No, es pura confianza entre los participantes. Entonces sí hay otros mecanismos de acreditar que un contrato es original, ¿no? Ahora, desde un punto de vista un poquito más técnico, sí me gustaría que nos platicara, o sea, ¿de qué manera? Porque esta es una pregunta que también pasa mucho, ¿no? O sea, ¿cómo yo le puedo enseñar a un juez que este es el documento en original? Técnicamente, ¿qué mecanismos existen y de qué manera se pueden explicar pues de manera sencilla, sin meterte tanto en temas computacionales que nada más van a complicar el caso? ¿Cómo lo hacen ustedes? Bueno, lo primero es que, claro, en electrónico no hay original, es decir, un documento no deja de ser un conjunto de bytes y yo puedo hacer una copia exactamente de esos bytes y aunque esté firmado, aunque esté sellado, aunque esté guardado, soy incapaz de distinguir cuál era la copia y cuál era el original, entre comillas, ¿no? Entonces, en realidad, lo que hay que centrarse es qué mecanismos tengo para validar la autenticidad de ese documento.
Es decir, cuando me presentan un documento, yo lo que quiero es verificar, cuando se habla de original, en realidad lo que quiero es verificar que ese documento es auténtico, corresponde con aquel que se supuestamente está representando. Entonces, el principal mecanismo que se utiliza es que exista un repositorio seguro donde yo pueda, mediante un localizador universal, acceder a ese documento. De hecho, esta técnica se utiliza para documentos que originalmente eran electrónicos y que luego terminan impresos en un papel y que se presentan en un juzgado y que abajo dice una coletilla: si usted quiere verificar este documento, váyase a esta dirección web con este identificador único y verá este documento en electrónico con además los mecanismos de validación de la firma electrónica y del sello de tiempo que están disponibles directamente en esa web. Y además podremos cotejar que el documento que yo tengo delante impreso se corresponde en el contenido con lo que aparece ahí. Y ese contenido además estará asociado al resto de eventos que a mí me interesa también vincular: la hora en la que se generó, quién fue el emisor de ese documento, cuáles fueron los receptores, si lo firmaron, si lo rechazaron, si lo visualizaron, si lo descargaron. Ese expediente de esa evidencia es la que hay que armar para garantizar que lo que yo estoy viendo en papel realmente se corresponde a ese acto o a ese proceso de consentimiento que pretende demostrar. Es más, preguntabas sobre la NOM 151, yo me voy al otro extremo. Tú preguntabas, ¿es estrictamente necesario? El ejemplo es no, con llamar por teléfono y verificar sería un mecanismo alternativo. ¿Es lo más seguro? Tampoco. La NOM 151 es un servicio que es de sellado de tiempo, donde cojo un documento, calculo un resumen, se lo facilito y me devuelven un resultado. En un proceso de consentimiento, yo tengo una web que visualiza un documento que supuestamente estoy firmando, yo podría hacer que ese servidor, de manera maliciosa, generase dos contenidos. Uno que diga una cosa, que es la que supuestamente está firmando, y otro que diga la contraria. Y yo le paso al servicio de NOM 151 ambos documentos. Y puedo archivar uno o el otro. Porque el proceso en ese mismo momento está generando dos documentos contradictorios. El problema está en la vinculación de ese resultado, de ese hash que yo calculé, con el resto de eventos asociados a ese proceso de consentimiento. ¿Vale? ¿Y cómo distingo que eso no ha podido pasar o no? Pues es porque hay una tercera parte confiable, que es la que custodia y que no tiene interés en este proceso de consentimiento. ¿Y es posible utilizar mecanismos? Yo lo tomaría la NOM 151 como igual y como requisito mínimo, pero si tú demuestras que tienes mejores mecanismos de seguridad y que puedes demostrar la integridad del documento, entonces yo sí lo consideraría como válido, ¿no? Ahora, en tu experiencia con otros países, ¿cómo ha sido? O sea, esta manera de cómo se adapta, porque seguramente aquí en México va a ser muy parecido con otros países de Latinoamérica y en España, que este cambio de papel, de papelito habla, a que ya lo puedas tener en tu USB o en la nube o como quieras, obviamente es un cambio drástico, ¿no? No cualquiera se anima a dar este paso. ¿Cuál ha sido tu experiencia? O sea, ¿cómo ha sido este avance o la evolución dentro de algún país? Lo primero deciros que no es muy diferente. O sea, lo que está ocurriendo en México es en paralelo con lo que está ocurriendo en el resto de países. Estamos, diría, en los mismos puntos de madurez cuando hablas de grado de penetración de la firma electrónica en las empresas, ¿no? Es cierto que empresas como la nuestra pues ayudan, y los principales autores pues son pues, las empresas financieras, que son los grandes beneficiarios, las compañías aseguradoras, el propio gobierno, ¿vale?, que fomenta con su legislación, pero todavía hay muchísima pyme que no utiliza nada de esto, contratos laborales, cualquier otro tema médico, todavía está mucho por hacer, ¿no? Lo primero es superar esta barrera de que se puede hacer, de que es jurídico, y luego no pasarnos al otro extremo de todo vale. Digamos que nosotros vemos un poco esa situación, ¿no?, de ni esto ni lo otro, ¿no? Es decir, vamos a una entidad financiera y le decimos, no hace falta hacerlo con un certificado o existe la manera alternativa, pero tampoco te montes una web donde con un check firmes un contrato de préstamo, ¿no? Entonces, ese punto de equilibrio es el que estamos trabajando para que de alguna manera exista. A medida que la legislación avanza, también se estandariza, y lo que es cierto es que no todo puede estar regulado. A veces también es una cuestión de que las empresas y los gobiernos den por de facto un estándar de cómo se deberían de hacer las cosas
Cuando nosotros somos propios usuarios de las tarjetas de crédito y metemos el PIN, estamos construyendo una confianza en torno a ese mecanismo a la hora de retirar efectivo. O cuando utilizamos la banca online y utilizamos una coordenada o cualquier otro tipo de cosa, pues utilizamos eso como mecanismo. Y eso empieza a calar como mecanismo normal y cuando vamos a un juicio se da por hecho que eso es válido, ¿vale? Porque es algo que es normal y habitual. Y eso es lo que tenemos que empezar a utilizar, pero para cualquier otro tipo de mecanismo de contratación, ¿no? Ahora, antes de entrar a la sesión de preguntas y respuestas, me voy a adelantar a dos preguntas de dos amigos míos de empresas muy grandes aquí en México y va para Aldo. La primera es, para la industria de desarrollos inmobiliarios, pues obviamente los contratos de desarrollo, de contratos de obra a precio asado, se trata de un contrato de naturaleza civil. ¿Por qué se puede aplicar las disposiciones del Código de Comercio al ser Sí, gracias. mercantil? Es muy fácil. Esa pregunta es común en comerciantes cuyas operaciones suelen documentarse en contratos muy estándares o que están en códigos civiles, etcétera, o que la gente o los abogados consideran como contratos civiles, pero la respuesta es porque esta empresa de la que tú hablas o la mayoría de las empresas que hacen esta pregunta son sociedades mercantiles que se reputan comerciantes para efectos del Código de Comercio y por lo tanto le aplican las disposiciones mercantiles, ¿no? Es muy sencillo. Si tu actividad principal consiste en realizar operaciones o actividades de comercio, entonces te aplica la legislación mercantil por ministerio de ley, ¿no? O sea, muchas veces como que así evitan ciertas conversaciones, no, yo hago puros contratos, pero es muy fácil, ¿no? Es así de sencillo. Pero acerca de los libros corporativos, ¿ya es posible tenerlos de manera electrónica? Y también, fíjate que eso también es y me gustó la conversación que estábamos teniendo en este momento, sobre todo retomar el tema de la confianza, en la medida que actos se vuelven más comunes, más cotidianos, y sobre todo actos no tan trascendentales en el impacto que pueden tener para una institución o para el patrimonio de una persona o de una empresa, en la medida en la que los vuelves más cotidianos, se vuelven más aceptados y no se vuelven objeto de discusiones que en realidad no debían estar sucediendo. Por supuesto que puedes llevar tus libros corporativos de forma electrónica, ¿no? Y en nuestro caso, por ejemplo, que no llevamos principalmente servicios corporativos y societarios, pero para los clientes que sí lo hacemos como parte complementaria de nuestros servicios, es súper claro, las empresas con un giro o cuyo negocio tiende más hacia las tecnologías, ya sea porque está en el sector telecomunicaciones o en cualquier otro sector que aplica tecnologías nuevas todo el tiempo, que están constantemente mejorando procesos a través de nuevos mecanismos tecnológicos, es muy fácil aceptar ese tipo de cosas, ¿no? Es como haces un repositorio de datos, un data room, y ahí llevas todo tu libro corporativo y lo haces, ese sí, con firma electrónica avanzada o con lo que tú quieras, y nada más se mete tu secretario y tus abogados externos o tu abogado in-house counsel y ahí lo llevas, ¿no? Es como, y hay muchísimos despachos que juran y perjuran y les encanta mandar imprimir y que están bonitos, por cierto. Los pierden los pasantes también. Y con plancha y te lo llevan al impresor, o sea, pero no, vaya, las dos son válidas, pero ahora si lo van a hacer, pónganlo en sus estatutos para mayor seguridad y ya. Algo también interesante, ¿no? Que también eso les puede servir mucho a los despachos. Digo, en mi experiencia cuando yo estuve trabajando en despachos es para el tema de las actas de asamblea, es un rollo porque se les tiene que enviar un proxy a los representantes de los accionistas para que los abogados aquí en México puedan firmar en su representación. Y es un rollo porque muchas veces es muy difícil ubicarlo, sobre todo si son empresas grandes y los accionistas se encuentran en Suiza, se encuentran en Holanda, se encuentran en España o en Estados Unidos, que están mucho más cerca, pero aún así es bastante tardado. Si tú utilizaras firmas electrónicas, sería algo instantáneo. O sea, porque puede estar este representante legal en el avión porque tiene una junta del consejo de accionistas o de administración y en ese momento firmarlo, el abogado lo toma y en ese momento el abogado ya podría firmar en su representación para poderlo ya enviar a Sí, definitivamente. Incluso el Código de Comercio, como para que los que tenían dudas, dice, y algunos actos, y los actos cuya forma legal
sea que se otorguen en una escritura pública o ante un fedatario público, pueden formalizarse, pueden perfeccionarse a través de mensajes de datos, ¿no? Y los fedatarios públicos están obligados a dar cuenta de que ello sucedió, pero no por eso lo hace inválido, ¿no? Y lo digo porque muchísimos actos corporativos se tienen que protocolizar o se suelen protocolizar, ¿no? Por eso. Bueno, ahora sí empezamos con la sesión de preguntas y respuestas. Empezamos, a ver, les voy a pasar el micrófono, que nomás tenemos estos. Y ya luego los vamos pasando. Hola, buenas tardes. Amada Bracho de Garzatello Clyde & Co. Yo de verdad lo felicito por este panel, ¿no? Por el programa, por todo lo que han hecho. Y a lo mejor esta es una pregunta del primer foro, y ofrezco una disculpa para los que sea reiterativo, pero mi pregunta es en cuestión de la firma electrónica. O sea, nosotros sí nos llegan muchos clientes extranjeros que ya tienen sus sistemas donde firman electrónicamente. Y la duda que viene siempre es, la firma electrónica con la que voy a firmar, conforme a la legislación mexicana, ¿tiene que estar validada por un PSC o con que cumpla con los requisitos del artículo 97 va a ser suficiente? Claro, después va a ser sujeto a una segunda pregunta, ¿no?, en cuestión, porque el tema es, finalmente, cuando me vaya un litigio, si van a reconocer o no esa firma. O sea, el tema es, conforme en Estados Unidos en estas plataformas es muy fácil, ¿no? No necesitas la certificación, no necesitas la clave privada, la clave pública, el tercero que participa, ¿no? Se hace y tan tan. Aquí en México nos requieren eso y la pregunta es, uso mi fiel con esta plataforma, necesito un PSC o alguien como ustedes. Listo. No, la respuesta sencilla es, no lo necesitas. Si cumples con los requisitos del Código de Comercio exactamente en esos términos, está perfecto, estás un poco más protegida en términos de prueba en el futuro. Si tienes un mecanismo que tú crees que te da estos elementos de fiabilidad, también lo puedes hacer. Y si ya forma parte de tu día a día o en la estructura diaria de tu negocio, en tu ordinary course of business, o sea, obviamente como cualquier otra empresa tienes que tener los mecanismos adecuados para protegerte en los otros aspectos, ¿no? Es decir, en la construcción del consentimiento. ¿Qué formalidades tiene este contrato? Ya lo chequé con mi abogado en México. La legislación que le aplica a este contrato o a esta transacción va a ser, tú dices que tienes clientes en Estados Unidos, ¿la va a regir legislación de Nueva York o la va a regir legislación mexicana? Dependiendo de la respuesta es, ¿ya cumple con las formalidades? Ok, bien. La firma electrónica y mi mecanismo y mi sistema que yo tengo implementado es a través de apoderados que tienen facultades para hacer eso, sí. Adelante, ¿no? Eventualmente, las empresas también van adquiriendo una sensación de qué tan litigioso no es su negocio, ¿no? Entonces, a veces con base en eso son el nivel de medidas de seguridad. Hay clientes, sobre todo de servicios que son retail, ¿no?, usuarios directos, que no son tan litigiosos, ¿no? Es como que el trato con una persona física no suele ser tan litigiosa, ¿no?, en algunos sectores. Nada más para recapacitar, o sea, el tema es la firma electrónica con la que firman, ¿tiene que estar validada por un PSC o no? O sea, con que cumplan con los requisitos del 97. Sí, no, la respuesta es no tiene que estar validada para ser válida desde un punto de vista legal. El micrófono a la persona que está detrás. Perdón, Jacobo, ¿querías opinar algo? Os podría dar algún dato adicional. En mercantil, cuando hay muchas empresas involucradas o varias empresas involucradas de distintas jurisdicciones o de distintos países, también podéis jugar a cuál es la jurisdicción aplicable, que puede ser más interesante que sea la de un país o la de otro. Y también hay que tener en cuenta cuando estás tratando con consumidores, porque a veces si haces ventas extranjeras hay protección del consumidor y puede que aplique la legislación local del país del consumidor. Y ahí puede que haya ciertas restricciones a tener en cuenta, ¿vale? En México lo que puede ocurrir es que no tengas la presunción de veracidad, pero eso no quita que sea algo que tenga efectos legales y lo puedes utilizar.
Y también es un error pensar que en Estados Unidos vale cualquier cosa, ¿vale? Yo, si queréis, luego me preguntáis, porque tenemos casos en Estados Unidos donde han tirado cualquier tipo de firma electrónica, ¿no? Hay legislación de firma electrónica y lo único que ocurre en Estados Unidos es que, a diferencia de los países latinos, donde queremos regular todo primero para que luego ya sea válida, es que es diferente. Ahí empiezan a operar hasta que alguien coge y le mete mano y entonces te tumba lo que tú estás pretendiendo utilizar, ¿no? Que es quizás un poquito más arriesgado, ¿no? Sí. Buenas tardes, Mauricio González de Forest Abogados. Igualmente una disculpa si la pregunta ya se hizo en un foro anterior. ¿Qué tanto se podría utilizar para autenticar una firma y el contenido de un contrato con tecnología como blockchain? Es decir, que un notario utilizando tecnología tipo blockchain podría recibir como tercero el contenido, pues por así decirlo, el original, y recibir las firmas de ambas partes, utilizar blockchain, verificar contenido, firmas, y que ese fuera una certificación de ambas, ¿no? De contenido y firma. Hay mucha expectativa en torno a blockchain, estamos justo en un momento del ciclo hype, ¿no? En la parte alta. Es una tecnología más y que de hecho no es nueva, es decir, es alguna tecnología bastante antigua. Es una manera distribuida de calcular el hash y garantizar la integridad mediante hashing encadenado, ¿vale? Eso nosotros de hecho lo llevamos haciendo años, ahora existe como algo novedoso y quizás más ligado al mundo de la criptomoneda, pero sí que es cierto que tiene aplicaciones adicionales. A ver, si existe una red colaborativa de muchas empresas en las que hay un sistema compartido y aceptado para generar una prueba de integridad, donde para poder calcular ese hash todos han tenido que estar de acuerdo, obviamente es más seguro que tener un único punto, pero no deja de estar exenta de ciertos problemas de implementación de algo que sea de mutuo consenso, y si es una red amplia es complicado los que no estén en esa red cómo participan de esa red, ¿no? Nosotros, en ese sentido, te puedo decir que existen mecanismos alternativos e igualmente seguros para lo que estamos aquí comentando, que es la firma de contratos en el sentido de preservar la integridad, ¿vale? Pero sí que existen experiencias pilotos para en algunos escenarios probar a ver si eso podría ser interesante. Pero hay un error de concepto y es pensar que blockchain es la solución para todo. Es decir, de aquí hemos hablado de varios principios básicos a cumplir con la firma electrónica y el de integridad es uno de ellos. Pero incluso aunque tú puedas demostrar la integridad, como he comentado antes, incluso con cosas como la NOM 151, vincular ese documento, que sí que es muy íntegro, con el proceso que ha habido de consentimiento o la identificación de las partes, o que ha habido un proceso de consentimiento con los tiempos adecuados para que no haya vicio de consentimiento, todo eso hay que resolverlo también. Y son patas de una misma mesa, ¿vale? Entonces, quizás poner todo en el centro de blockchain a lo mejor no es lo más adecuado. Pero sí es cierto que existen muchos proveedores que ponen blockchain como algo que ya soluciona todo por el hecho de que pone blockchain. Resumen, yo diría que sí se puede, siempre y cuando tú cumplas con los requisitos de una firma electrónica, que es que tú puedas vincular a las partes y que tú puedas demostrar esta integridad del documento. Si tú puedes utilizar la tecnología blockchain, un smart contract, y tienes una manera de poder demostrar esta originalidad y la vinculación con las partes, yo no tendría ningún problema. Bueno, yo no tendría ningún problema, más bien, yo consideraría que no habría ningún problema. ¿Sí? A ver, allá, el micrófono, ¿quién lo tiene? Ah, perdón, si quieres. Hola, ¿qué tal? En un tema quizás futurista, hipotético. ¿Cómo te llamas, perdón? ¿Qué tal, Ricardo Sánchez? Pero que ocurrirá en algún momento, hablando sobre todo de los gobiernos digitales que utilizan las tecnologías para cada vez llegar más a las personas, ¿no? En México tenemos pues la onda moderna de los juicios orales, pero también cada vez vienen un poco más tratando de digitalizar y modernizar. Hablaban de que un mail puede ser válido, pero que el problema es que no hay suficiente confianza, pero de que vale, vale, ¿no? En un proceso en el que yo hiciera un trámite, por ejemplo, demandar a alguien en un tribunal, si yo ya pudiera hacer demandas electrónicas o cosas así, sí implicaría un nivel de seguridad más alto por digamos, la importancia que estamos hablando de un asunto jurídico, desde la notificación a un demandado, algo que se hiciera, que la notificación sea válida únicamente con un correo electrónico o que la presentación de la demanda venga desde un correo electrónico y sea válida, saber que la persona que está detrás de ese correo sí es la persona que en el mundo real quiere demandar o cualquier cosa, ¿no?
en esos casos un mail sería suficiente o ya me requería de otras cosas biométricas como una fiel, digamos, para llevar la justicia y algo más del sistema de justicia a lo digital. Si quieres yo te contesto. En primer lugar, hay ciertas normas procesales que aplican en México a nivel federal y a nivel local que te impiden utilizar ciertos mecanismos para iniciar acciones y empezar a tramitar procedimientos. Digamos, asumiendo que no tuvieras ningún tipo de restricciones en la forma de emplazar, etcétera, pues sí, o sea, le aplicaría la misma lógica de certeza para constatar ciertas cosas. El otro día nos platicaban a Pepe y a mí que al parecer en ciertos distritos judiciales, y por ahí si alguien es de Monterrey o de Nuevo León, avísenos si sí es cierto, ya hay ciertas materias en las que se litigan 100% en forma electrónica, ¿no? Ha habido varios intentos del Poder Judicial, ha habido varios intentos del Tribunal Fiscal de Justicia Federal y Administrativa, no me acuerdo cuál es su nombre completo ahorita. El Poder Judicial de la Federación intentó implementar una firma electrónica que se llama FIREL, básicamente sobre la base de la e-firma o de lo que era la FIEL, o lo que es la FIEL, que no ha tenido mucho éxito, principalmente porque su sistema no es muy confiable a la hora de devolver certificados o comprobantes a los litigantes que son fundamentales, ¿no? Por ejemplo, muchos amigos míos que se dedican nada más al litigio de amparo y de cuestiones importantes, me han dicho, lo intentamos implementar porque no tenemos miedo, porque nos pareció una buena idea, etcétera. Nos fuimos a inscribir, fuimos a la sede alterna de la Corte, nos dimos de alta, pusimos nuestra fiel, todo. Y en muchos casos que afortunadamente para ellos fueron de presentar la demanda sin que tuvieran un plazo vencido, etcétera, simplemente no les devolvieron el certificado o el acuse electrónico de que había sido tal, y eso para un litigante pues es la muerte, ¿no? Entonces ahí es más un problema de implementación, ¿no? Es como, si tu sistema está chafa, pues no van a confiar en él, pero definitivamente es posible. A mí no me queda tan claro cuál sería el plus de utilizar a una de los 5 proveedores certificados por Secretaría de Economía o utilizar a un proveedor como Evicertia, por ejemplo. No sé si me pueden especificar exactamente cuál sería el plus de que yo utilice a un certificado a no utilizar a uno certificado por la Secretaría de Economía. La principal diferencia es si desde el punto de vista de usabilidad o de costes o de mecanismos adicionales, para el caso de uso que tú quieres utilizar, te vale la firma fiel o te vale algún otro tipo de firma alternativa, ¿vale? Si tú vas a, por ejemplo, montar una web de comercio electrónico donde lo único que quieres hacer es un formulario con una solicitud para poder tratar datos personales o hacer algún tipo de consulta a un buro de crédito o algún proceso liviano, si pretendes vender seguros y te limitas a aquellos clientes que tienen un certificado de firma fiel, estás directamente teniendo una desventaja competitiva frente a otro competidor que acceda o que tenga como requisito que simplemente tengas un correo electrónico, un teléfono móvil o un WhatsApp. Entonces, desde el punto de vista de negocio, existe una ventaja muy importante, pero evidentemente asesoría jurídica te dirá, bueno, pero es que con firma fiel tengo presunción de veracidad. Ya, pero es que con otro no tengo negocio. Y ese es el análisis de riesgos que hay que hacer, ¿vale? ¿Significa esto que la firma fiel es lo más seguro? Tampoco. He explicado algunos ejemplos donde utilizando firma electrónica de la más alta seguridad, incluso así, si no está bien montado el proceso, podría ser algo que yo podría perfectamente impugnar y poner en duda. Es un tema también de más comercial, porque también las firmas electrónicas avanzadas es cuántas personas en México tienen firmas electrónicas avanzadas, ¿no? Y también depende de la industria donde trabaje tu empresa. Por ejemplo, una empresa de microcréditos, pues imagínate, compartamos exigiendo que tengan firma electrónica avanzada a la señora que quiere su crédito en la sierra en Chiapas.
Entonces va a ser algo muy complicado porque todas estas razones por las cuales tú quieres digitalizar tu proceso es para volverte muchísimo más eficiente, pero si tú les impones este tipo de requisitos, lo único que estás haciendo es ponerte trabas para que sea mucho más complicado que tú puedas que tú puedas contratar con un tercero. O sea, yo me voy más acerca de un punto de vista comercial y qué le conviene a tu empresa. Ahora, si estamos hablando de una desarrolladora inmobiliaria que quieren estar totalmente seguros que es la persona, porque el SAT al momento de expedir tu firma electrónica avanzada tienes que pasar por un procedimiento donde te toman un montón de datos, la foto de tu retina, las huellas digitales, etcétera, pues obviamente igual y tú decides, ¿no? O sea, yo prefiero utilizar mecanismos de un grado mayor de seguridad y también viendo quién es tu cliente. En caso de un desarrollador inmobiliario que va a vender departamentos de 5 millones para arriba o a empresas, obviamente todos ellos ya van a tener una fiel y no vas a tener ningún problema si lo comparas, por ejemplo, en caso de una microfinanciera o una aseguradora. ¿Sí? Dos notas más. Esta decisión no la hacemos solo con la firma electrónica, la estamos haciendo a diario. Si vosotros decidís firmar un contrato, a lo mejor os pensáis, ¿lo tengo que hacer en un notario? ¿Lo tengo que hacer en papel timbrado, con un testigo? Y estas cosas son cosas que se toman a diario y no tiene que ver con la firma electrónica. Y he puesto el ejemplo de transacciones comerciales, cuando estamos pensando en, bueno, ¿cómo accedo yo a mis clientes? Pero en España, si vais un poco a la historia de la agencia tributaria, que su objetivo es recabar impuestos, y sacó un certificado equivalente a la firma fiel que tiene unos requisitos determinados, se dio cuenta de que el grado de usabilidad hacía que solo podía penetrar un porcentaje de la población y hace unos años decidió modificar la regulación y admitir otro tipo de firma con un OTP. ¿Por qué? Porque la propia agencia tributaria se da cuenta de que es una limitación. Entonces está bien, pero cuando quieres universalizarlo, a lo mejor tienes que ser un poco más flexible. ¿Puede pasar el micrófono acá abajo? Ah, no, aquí lo tiene. Ah, ya. Buenas tardes, soy Clara Bravo y mi pregunta es, cuando alguien te manda un contrato o incluso un documento firmado con firma electrónica, ¿cómo puedo yo revisar que cumple con los requisitos del código? Es decir, o sea, es un poco relacionado con las preguntas anteriores, pero ¿cómo puedo saber qué institución lo emitió o si no es de las instituciones certificadas, qué filtros o qué es lo que debo de revisar? Te adelanto que ese tema lo vamos a ver a punta de detalle en el siguiente panel, pero nomás te adelanto un poquito. O sea, todo eso tú lo tienes que establecer dentro de la demanda en los hechos, en donde tú vas a platicar acerca de la manera de, más bien le vas a echar, digamos, en términos un poco más comunes, tú le vas a echar flores al mecanismo que tú utilizaste para que en el momento que tú requieras de un peritaje, el perito pueda emitir un dictamen, perdón, no. Perdón, ahí sí ya no te escuché. La duda es si la contraparte fue la que usó un sistema de firma electrónica que yo desconozco. Ok. O sea, ¿de qué manera tú podrías darte cuenta si cumple con todos los mecanismos? Okay. A mí me llega un contrato firmado por dos terceros, que no soy yo, que usaron un sistema que yo desconozco. Yo veo una cadena de un sello digital, ¿cómo sé si esa firma es válida o no? Bueno, yo creo que ese es un tema de estrategia legal. Primero que nada, yo le pediría que me firme algún documento en donde estas personas hayan asegurado de que haya cumplido, que ese software sí haya cumplido con todos los requisitos de una firma electrónica. No, pero y creo que, o sea, tu pregunta es muy válida, sobre todo porque hay muchas actividades en el mundo del derecho en el cual uno revisa documentos de actos jurídicos o de transacciones que ya sucedieron, y no necesariamente porque tú formes parte de ese proceso de transacción. Por ejemplo, en una auditoría tú revisas documentos firmados por otras partes todo el tiempo. La respuesta es
de la misma forma que confías que un documento o una copia certificada con una firma autógrafa fue firmado por esas personas. Por ejemplo, si no se firmaron ante notario, pues tú asumes que la persona que lo firmó tenía poderes, es la que estuvo ahí, compareció ante la otra parte. O sea, en ese sentido, tú tienes que confiar en que hay un contrato que se firmó de X forma y hay otros mecanismos de protección que tú puedes tener para tus clientes cuando estás hablando de esos documentos. Y el mecanismo básico, fundamental en procesos de auditoría o de due diligence es en que tú, abogado o tú, regulador, dices, yo revisé estos documentos y asumo que en su momento los firmó quien tenía facultades o capacidad para hacerlo, y asumiendo eso, el documento se ve bien, ¿no? O el documento representa estos riesgos. Eso no sea, digamos, esos riesgos inherentes en la naturaleza de los contratos no se acaban con los contratos electrónicos, ¿no? Siempre los ha habido. Lo que os puedo decir es que una manera de solucionarlo es que exista un tercero que acredite y que certifique y que ponga su seguro de responsabilidad civil y te garantice a ti que ese documento es válido. Y es el tercero el que se preocupa de homogeneizar o de incorporar como válido distintos mecanismos. Ese problema lo tienes cuando hay dos partes que utilizan mecanismos tecnológicos diferentes y que, claro, es complicado. Cuando hay solamente dos partes es más complicado. Ahora, si tienes un tercero que es el que se encarga de recopilar esas pruebas y validar ambas firmas, y es ese tercero el que te está garantizando a ti, ya te despreocupas, ¿vale? En ese caso, como un tema práctico, o sea, tú, Jacobo, le pedirías, o sea, ¿te contactarías con ese tercero para preguntarle si cumple con esos mecanismos? O sea, lo que produce ese tercero es un certificado que a ti te garantiza que lo que tú vas a presentar es válido. Y si no fuera válido, las consecuencias directas e indirectas de esa invalidez tú se las delegas al tercero, que para eso los terceros de confianza en los distintos países están regulados, se les exigen ciertos seguros de responsabilidad civil, ciertos estándares, y son ellos los que se tienen que preocupar de esa función. Hola, ¿qué tal? Sergio Plata. Yo una pregunta concreta, digo, es un poco difícil de contestar, pero ¿qué elementos ustedes considerarían para determinar el nivel de seguridad que debe tener este contrato? Digo, entiendo el nivel de la cuantía de las obligaciones, el nivel de facilidad en la operación en el mercado concreto, pero ¿qué otros elementos ustedes considerarían a la hora de elegir el nivel óptimo de seguridad? Evidentemente nosotros, al menos en la experiencia que tenemos, hay que analizar cada caso de uso y puede ser incluso algo variable. Es decir, no es lo mismo estar en medio de un corralito en Argentina que a lo mejor en Suiza vendiendo préstamos donde no hay ningún tipo de problema de impagos, ¿no? Entonces, depende del país y depende no solamente de la tecnología, sino de muchas situaciones de contexto, del caso de uso, de si lo que te preocupa es la identificación de la persona, de si lo que te preocupa es el propio contenido, de si tienes estos problemas de que hay distintas partes con jurisdicciones diferentes, y en función de eso diseñas cuáles son los mecanismos de seguridad. Los servicios de firma, cuando nosotros los ofrecemos, se ofrecen como un catálogo de posibilidades, ¿vale? Con distintos niveles de seguridad y que obviamente cuando tú vas a adquirirlo, pues tienes que hacer ese análisis de riesgos y ver qué es lo que te preocupa. Quizás yo lo que haría sería el ejercicio de, en caso de impugnación, por dónde me pueden atacar, que es lo mismo que cuando haces un análisis de riesgos. O sea, cuando uno se compra una casa, dice, bueno, ¿y por dónde me pueden robar, ¿no? Pues le tengo que poner rejas o una alerta o contratar un portero 24 horas. Pues claro, depende de dónde pongas la casa, de si hay muchos robos por la zona, de si tus vecinos tienen rejas y tú eres el único que no. Entonces, todas esas cosas son las que afectan, ¿vale? Y en función de si lo que te preocupa es la identificación, la integridad, la hora o del caso de uso, pues así coges y subes un poco más los mecanismos de seguridad que sirven como salvaguarda de esas amenazas. Buenas tardes, Cassandra Castillo de Cubo Financiero. Mi pregunta va enfocada a si un documento puede tener dos certificados y el segundo en fecha distinta. Esto va con base en lo que se comentaba hace un momento de los pagarés. Sabemos que muchas entidades financieras hoy en día están firmando pagarés de manera electrónica, pero si posteriormente se quiere hacer un endoso de este título,
¿Se podría hacer un certificado posterior al que ya tiene impreso el documento? Yo no veo por qué no, es decir, hay muchos contratos que ya hoy en día, y un poco siguiendo la pregunta que hacen de este lado, con independencia de tu proveedor de certificación, o sea, ya se usan, ¿no? O sea, la gente asume sus riesgos con independencia de son o no los de la Secretaría de Economía, y hay muchas transacciones que se cierran con más de un certificado o sin certificado, con un programita ahí que tú utilizas, tu in-house o counsel o el despacho que te está representando, y el mismo documento que se cierra tiene distintos certificados. Sí pasa y no le resta validez. Yo creo que lo mismo pasaría con un título de crédito, ¿no? Digo, hay otras discusiones sobre los endosos, pero sí. Creo que es más un tema técnico. Sin embargo, hay algo interesante en la ley modelo de firmas electrónicas en la parte de observaciones que no se tomó en cuenta al momento de hacer las reformas en el Código de Comercio, y en donde se describe el tema de la integridad del documento, establece como una excepción el tema del endoso. Porque si o sea, a lo que quiero llegar es que tú debes de demostrar que el documento se mantuvo íntegro, esto es, que no se le llevaron a cabo cambios posteriores a la firma. Sin embargo, te establece que en caso que tú necesites endosar un documento, y también te ponen ahí otras excepciones más, al documento no se va a considerar como un cambio. Ahora, técnicamente, ¿cómo se puede llevar a cabo? Ya sería cosa de platicarlo con algún… es algo más técnico, porque bueno, tú puedes endosar un documento tal cual, le engrapas una hoja de papel cuando es un pagaré impreso. Ahora, si tú lo vas a hacer de una manera electrónica, igual puedes expedir de alguna manera el endoso con otro PDF y lo vinculas a través de una huella digital o un hash, o digo, esa es una manera, a mí cómo se me ocurre, no sé, Jacobo, si ustedes han tenido un tema de estos. Sinceramente te puedo ayudar poco porque no conozco el caso de uso vuestro, así que quizás me surge incluso la duda de si cuando hablas de certificado estás hablando de certificado de identidad o de el propio endoso como tal, que es una firma, no deja de ser utilizar un documento como una firma que te asocia a un acto de endosar, ¿no? Si hablas de certificados de identidad, por supuesto que se pueden generar certificados con distintas fechas, eso no es problema. Quizás en un único proveedor, ¿no? O sea, tú no puedes sacarte dos certificados de firma fiel, pero sí te puedes sacar certificados con distintos prestadores. Gracias, buenas tardes. Mi nombre es Evelyn Giuseppe y soy proveedora de tecnología. Realmente no nos enfocamos nosotros a la firma electrónica, pero le trabajamos al sector fiduciario, el mercado fiduciario. Entonces, ese mercado es muy celoso con la parte del secreto fiduciario, pero hemos visto que tienen mucha necesidad, ya que, por ejemplo, hay instituciones que llegan a firmar al mes más de 2,000 o 3,000 estados de cuenta, por ejemplo, para la parte contable. Ellos generan instrucciones y al querer ahorita ser un poco más novedosos, quieren que las instrucciones se generen a través de una firma electrónica. Nosotros hemos tratado de impulsar esa parte, sin embargo, existe a veces un pero en el cual a lo mejor ya no podemos ayudarles mucho. Coincido con Jacobo, con toda la parte de seguridad. Me parece que es muy buena la seguridad que ellos manejan para la parte de la firma. Sin embargo, se cuestiona, ¿de verdad nuestras instituciones están preparadas para un peritaje cuando se trata de firma electrónica? Porque la verdad se pone en tela de juicio que tan solo el SAT maneja tecnología trazada. Entonces, ¿cómo te explicas que alguien podría, ante un caso, podría realmente llevarte bien un caso con la tecnología, o que sepan para llevar a cabo a lo mejor ese problema, ¿no? Ahí es donde nosotros no hemos podido responder, y me gustaría saber si a experiencia de ustedes realmente podemos confiar en la institución que tenemos o en las instituciones para poder llevar a cabo un peritaje en ese sentido,
A mí me decían, es más fácil que te metas en un pleito de reconocimiento de grafología y todo eso, a que te metas al reconocimiento de una firma electrónica, porque hoy en día los contadores tienen acceso a tus llaves, entonces es muy fácil que… Claro. Pero bueno, más que nada era eso. Gracias. Eso también lo vamos a ver a detalle en el próximo panel, y sí es algo complicado, tanto así que solamente hay 2 peritos autorizados en la Ciudad de México, y aquí tenemos a uno que va a ser miembro del panel, y le voy a pedir a Marco que te pueda contestar tu pregunta en su presentación. Buenas tardes. Te puedo decir, al menos por nuestra experiencia, obviamente que se puede peritar y cada vez que haya más casos aparecerá evidentemente más capacidad. Pero nosotros al menos estamos muy confiados en la posibilidad de demostrar lo que nosotros estamos certificando, y de hecho trasladamos esa responsabilidad en el contrato hacia nosotros. Es decir, de hecho nosotros en los contratos, si os fijáis en alguna ocasión, pedimos que la defensa jurídica en alguna situación de estas la llevemos nosotros. Y hemos tenido casos y hemos estado en el Tribunal Supremo de España, en varios países de Latinoamérica. Entonces, ahí es donde nos sentimos fuerte en el peritaje, ¿vale? Porque sabemos perfectamente lo que podemos encontrarnos al otro lado. Ya digo que se trata de trasladar responsabilidad, no te preocupes tú. O sea, quiero que lleves la defensa jurídica y el muerto es mío. ¿Qué tal? Buenas tardes. Soy Francisco Vázquez, yo trabajo en una SOFOM y quisiera saber cuál es su interpretación de la norma oficial 151. Como yo la interpreto, la norma está hecha para regular la digitalización y conservación de documentos que estaban en físico y que se van a digital, mas no regula documentos que nacen digitales. Eso para mí me crea, desde mi punto de vista y en mi negocio, un vacío legal de que yo pueda formalizar un contrato. Específicamente lo siguiente, yo tengo siempre la obligación de, antes de firmar un contrato, de conocer, identificar a mi cliente y pedir una copia de su identificación y de su comprobante de domicilio. Si yo me voy textual a la NOM, me dice que si yo quiero guardar ese documento en digital en vez de físicamente, tengo que contratar a un PSC, que es el encargado de hacer esa migración y digitalizarlo. Evidentemente, yo otorgo 500 créditos diarios en toda la República Mexicana y no puedo tener un PSC. Entonces, nada más quisiera saber su opinión, ¿cómo le hace una IFT que todo nace digital? ¿Cómo los están conservando? Porque ya en un juicio, un juez me podría decir, tu expediente no está bien conservado y no lo tomo como válido. Y ese es un riesgo que no podemos asumir. Bueno, para el tema de la NOM 151 sí coincido totalmente que es casi la gran mayoría del texto de la NOM habla acerca de la digitalización de contratos por escritos cuando los quieres pasar a digital. Ahora, para el tema de documentos electrónicos o contratos que se hayan generado de manera electrónica, vamos más acerca de esta constancia de conservación de mensaje de datos. Es una especie de certificación, por lo cual un PSC te va a decir que sí es el documento original, ¿no? Cuando tú utilizas esta constancia. Ahora, regresando con lo que nos estaba platicando Aldo, o sea, sí hay maneras diferentes de cómo tú puedes demostrar la integridad de un documento, que es que tú lo puedas demostrar que se trata de un documento en original, ¿no? Ahora, no sé si tu pregunta iba más acerca de cómo le hago para digitalizar mi expediente que está en físico sin utilizar un proveedor, o era sobre el tema de que… Sí, es exactamente lo que está… Claro. Claro. Yo diría, no vas a tener acceso inmediato a la presunción de validez, ¿no? Pero no en automático te van a poder acreditar o te van a poder tumbar que tu expediente estuvo bien conservado. Y sí es un problema práctico, ¿no? Sobre todo cuando no lo estás pensando en términos de
creación de obligaciones, creación de contratos para que después, o sea, simplemente para formalizar una transacción o para documentar solicitudes, ofertas, aceptación tal, sino cuando tú ya de facto tienes otras regulaciones que te aplican, es decir, tienes la obligación de generar expedientes, conoce a tu cliente, de antilavado, etcétera, y luego además tienes la obligación de demostrar que conservaste toda esa información. Y la respuesta es, la gente asume sus riesgos, es decir, yo tengo este otro servicio o este otro software que cumple con lo que yo leo aquí que la NOM te pide en términos de estándares, yo pienso que los comerciantes deberían estar tranquilos, si bien es molesto que tú leas la NOM y digas, pues no puedo, esto es inoperante, ¿no? pero de acuerdo que es desafortunado esa remisión legal que hace el Código de Comercio a la NOM, ¿no? Solo quería puntualizar una cosa. El servicio de constancia electrónica sirve tanto para documentos digitalizados como para documentos que se originan en electrónico, ¿vale? Es decir, es simplemente un timestamping con una firma por el PSC. Y tú puedes hacer eso perfectamente con un documento que nace en electrónico y persiste en electrónico. Lo que estás demostrando es que ese documento que se representa con su hash existió en una hora determinada. Y la firma del PSC lo que te da es que el proceso se hace de manera segura y garantizada porque hay un PSC que está regulado y que está auditado y que tiene ciertas medidas de seguridad. Pero un punto que se puede platicar en el siguiente panel, en el momento de un peritaje, de qué manera se puede demostrar esta integridad del documento, ¿no? Carlos. Carlos Millet, de Credix. Nosotros somos una SOFOM también. Actualmente, no sé, una de las ventajas o novedades del poder usar las firmas electrónicas es que los procesos que en algunos contratos eran sucesivos se pueden hacer de manera simultánea. Es decir, muchas veces para firmar un contrato había un montón de condiciones precedentes que se certificar en documentos que se anexaban a los contratos. Y puede ser de cualquier tipo, ¿no? Desde, por ejemplo, el que tome en depósito o tenga en depósito la garantía y que certifique que la tiene y que se hace responsable de ella, ¿no? Pero, entonces, ahí la pregunta es, hoy un contrato, no sé, tenga 5 o 6 anexos o 2 nada más, ¿no? Se tendrían que firmar, se tendría que hacer una firma electrónica por el contrato y todos sus anexos, o se tendría que hacer cada uno de cada uno de los documentos. Esa es una, ¿no? En ese caso, quizás sea un problema de diseño del contrato, pero bueno, los contratos así vienen y tardan en la gente en asimilar que se pueden hacer de otra manera. El segundo caso es, por ejemplo, en los fideicomisos, para aceptar el proceso extrajudicial se requieren 2 firmas, porque se requiere firmar a un lado de la cláusula que especifica el procedimiento extrajudicial. Ahí nuevamente pareciera que se tendrían que emitir 2 firmas del acreditado. No sé, algún comentario al respecto o cómo ven que se podría resolver estos temas. Gracias por su pregunta. Sobre la primera pregunta del contrato y su formación, anexos, apéndices, sí es totalmente un problema de diseño del contrato. Lamentablemente hay muchos usos y costumbres, sobre todo en el sector financiero, sobre cómo se deben diseñar los contratos de financiamiento, los contratos de crédito, pero algunas son completamente anacrónicas o ineficientes. Un contrato de crédito, o sea, se firma nada más una vez, ¿no? Y con todos sus anexos, y ahí pones que todo es válido y todo forma parte integral del contrato, etcétera. Es muy sencillo, se resuelve con tener buen abogado, ¿no? Nada más. La segunda, sobre el tema de los fideicomisos, es súper interesante. Los servicios fiduciarios en México están rebasados, sobre todo en el sector financiero y de infraestructura. Hay muchos fiduciarios que quieren participarle, no le entienden mucho al negocio, algunos otros.
hay semi-cooptados, la mayoría de las transacciones relevantes están entre 2, 3, 4 fiduciarios y muchos están rebasados, ¿no? Lo cual perjudica la calidad de sus servicios o a veces simplemente los tiempos. Hay unos que son muy buenos, pero simplemente la necesidad que las partes o que los jugadores necesitan para cerrar sus transacciones es otra. Entonces es todo un tema el sector fiduciario. Creo que es uno de los sectores donde procesos se podrían facilitar y eficientar de maneras muy notables con implementación de contratos y firmas electrónicas. Y en el caso que usted preguntó del procedimiento de ejecución de un fideicomiso de garantía, pues sería lo mismo que el otro contrato, es decir, la forma que tú hayas acordado para formalizar ese contrato, pues es la misma que replicas para esa cláusula. Es una reglita que ahí la ley te obliga a poner porque digo, es tan grave en principio renunciar a no acudir inmediatamente a tribunales que la ley quiere asegurarse que quien está aceptando esas obligaciones lo leyó 2 veces y lo firmó 2 veces, ¿no? Eso es todo. Te quería comentar respecto de la firma manuscrita y el hecho de firmar todas las hojas y todos los anexos. Eso responde a que la firma manuscrita, para poder garantizar la integridad del documento, requiere que firmes todas las hojas. En electrónico eso ya no es así. En electrónico tú tienes un objeto digital y puede ser uno o varios, y tú cuando firmas electrónicamente firmas un resumen criptográfico de esos objetos electrónicos. Y por tanto, en una operación puedes firmar 1, 100 o 20.000 documentos porque tienes la manera técnica de asociar tu identidad con un mecanismo que te garantiza la integridad del documento. Por tanto, no es necesario firmar todas las páginas, firmas un objeto digital. Ok, gracias. Felicidades al panel, la verdad está muy interesante el tema y creo que está muy nutriente para todos. Yo tengo un comentario y una pregunta. Comentario, la ventaja de usar la firma electrónica o los certificados digitales es que nos permite en el momento en que nosotros tenemos el documento electrónico validar la autoridad certificadora. O sea, cuando yo pregunto, me dice si es válido o no la autoridad certificadora. Si el certificado es válido, en ese momento también me permite verificar si el certificado no está vencido, si tiene las características necesarias. Y también verificar el contenido del documento no ha sido alterado, o sea que el documento está íntegro, ¿no? O sea, eso lo puedo hacer sencillamente, o sea, son cuestiones de software que rápidamente yo puedo detectar si está o no tratándose de vulnerar algún asunto. Pero mi pregunta tiene que ver, ahorita que hablaban de diferentes fuentes de emisión de certificados, nos ha tocado ver que hay fuentes muy laxas, o sea que tú te subes a internet y sacas un certificado digital y te piden el nombre, y creo que con lo que más te amarran es cómo pagaste el certificado, ¿no? Entonces, la pregunta es, en ese tipo de certificados, el repudio, o sea, yo decir, no, yo no lo saqué, ¿no? ¿Quién sabe quién lo sacó mi nombre? O el robo de identidad, que alguien pague los $, que le cueste el certificado, saca mi nombre y en un momento dado yo estoy metido en un problema. O sea, cuando tenemos, no sé, prácticas como la del SAT, que son bien estrictas, se apegan a ligar hasta un biométrico, bueno, pues tengo confianza que mi robo de identidad va a estar protegido, o sea, por lo menos mientras no me arranquen el dedo, pero creo que eso no es fácil. Pero sí es la pregunta, o sea, si yo puedo, aunque esté hablando de una firma electrónica, repudiar un documento porque el procedimiento en el que se obtuvo o la autoridad certificadora donde lo saqué está en Holanda o en cualquier entidad fuera de esto, y que el procedimiento es muy laxo, o sea, le dieron mi nombre y pagaron $20, no sé, algo así que más o menos cuestan los certificados fuera en internet para hacer ciertas operaciones. Esa es mi pregunta, ¿no?
Por supuesto que depende de las prácticas de certificación el nivel de seguridad de ese certificado. En concreto, estás hablando de certificados de identidad y hay muchísimos tipos de certificados de identidad y de niveles de seguridad. Dependiendo del caso de uso y para qué lo quieres utilizar, pues tendrás que buscar un prestador que dé el nivel asociado a sus prácticas de certificación que para ti sea confiable. Y eso ocurre con cualquier otro mecanismo, o sea, no tenemos por qué ir al mundo electrónico. Es decir, si yo necesito saber la identidad de alguien, pues puedo pedirle una tarjeta de visita o puedo pedirle el pasaporte o le puedo hacer un análisis genético, ¿vale? Porque a lo mejor son gemelos y con su pasaporte se parece mucho. Entonces, ese tipo de mecanismos de seguridad los hacemos también y no en el mundo electrónico. Es cierto que cuando existe un software como Adobe Reader o un navegador que tiene una lista de prestadores que considera válidos, nosotros estamos trasladando parte de esa función de qué consideramos bueno o no a un software de un tercero. Y que si Adobe te pone ahí, esto es válido, pues estás asumiendo que Adobe está poniendo un listón que a ti te vale, pero podría no ser cierto. Por eso hay que también ser consciente de que realmente eres tú el que tienes que definir ese nivel de seguridad, ¿vale? Y acorde al proceso que se corresponda. Ahora, también lo que te digo es, no todo es el certificado de identidad. Podríamos incluso tener un certificado de identidad que supuestamente es de lo más seguro y ser vulnerable a ciertas vulnerabilidades de seguridad. Os cuento una anécdota, el caso del DNI electrónico español. Esto no ha sido muy noticiable, pero a raíz de unos estudios de unos checos se descubrió que el chipset que utilizaban para custodiar las claves privadas, que son unos chipsets de Infineon alemanes, tenían una vulnerabilidad en el generador de números aleatorios y podíamos, con capacidad computacional que puedas comprar con unos $50.000 en Azure y durante un año, si yo obtengo un documento firmado con un DNI electrónico donde aparece la clave pública, al cabo de un año y con $50.000 en Azure yo podría sacar la clave privada. Y eso significa que podría llegar a suplantar la identidad. Y estamos simplemente pues basándonos en una vulnerabilidad temporal que ha hecho que todos los DNIs electrónicos en España se han tenido que revocar y volver a generar. Entonces, son niveles de seguridad y por tanto tendrás que pensar si para ti eso es suficiente o no y aun teniendo un nivel de seguridad aceptable, basarte en más cosas. ¿Vale? Porque, por ejemplo, una de las cosas que podemos complementar es, vale, me ha firmado el documento, pero yo luego se lo he entregado a un correo electrónico y luego además he registrado su IP y luego además he hecho no sé cuántas otras cosas más, un pago, cualquier otra cosa que me permita asociar muchas cosas para que no dependa solamente de una tecnología. Oye, Pepe, nada más para abonar un poco a la anécdota de Jacobo y dar paso al siguiente, creo que va a ser muy apropiado para los siguientes panelistas. Un ejemplo, les quiero poner una anécdota que da cuenta de cómo no estás exento de las cosas que pasan en la vida cotidiana en términos de los problemas que hay en materia de identidad, de logística y sobre todo de coordinación en la construcción del consentimiento y de la voluntad en cualquier tipo de operación financiera o acto jurídico. Nos pasó que hay un banco, existe una institución, no puedo decir cuál, pero una institución que tiene muy estandarizado el uso de firmas electrónicas con un certificado, y el problema no es el certificado, simplemente así ya lo tienen aprobado, el banco y su comité de riesgos decidió que esto era adecuado, un mecanismo de protección para ciertas transacciones arriba de cierto monto para ciertos funcionarios, nada más, ¿no?, de alto rango. Entonces, en el proceso de construcción o de cierre de un documento es muy común que muchas instituciones o empresas envíen documentos firmados con anterioridad al momento del cierre de una transacción a sus abogados, ya sea un despacho, sea un asesor interno, y entonces digamos, trasladan la carga de liberar la voluntad que significa esa firma al abogado al momento del cierre, ¿no? Entonces ahí te va la hoja de firmas del contrato de crédito de no sé cuántos millones para que tú la liberes, tú mi abogado la liberes el día de la firma. Pero el documento ya está firmado, ¿no? Ya está, tú lo tienes en tu correo, ¿no? Entonces digamos, ese es un momento T1 y el momento en el que tú
como representante de X parte lo liberas y perfeccionas esa manifestación del consentimiento de la voluntad, es un momento T2. Lo que sucedió en este ejemplo en particular fue que al momento, en el momento T1 y el momento T2, la persona que liberó o que firmó en representación de una entidad dejó de formar parte de esta institución y le revocaban toda su autoridad, ¿no? Y entonces, cuando se liberó el consentimiento, no solo ya no, y eso era una cuestión de hecho, no solo ya no formaba parte y el acto jurídico todavía no nacía, sino que además a esta, digamos, cofradía de partes que se suele armar en las transacciones y que son los que dan su consentimiento al final, con quienes se resuelven las últimas dudas, toda esta gente de alto nivel que está en las cadenas de correos electrónicos, en estos tipos de operaciones, llegó una respuesta automática institucional de la parte anunciando que esta persona ya no formaba parte de la institución. Entonces, pues ahí tenías un problema inmediato que no necesariamente era de consentimiento, sino de capacidad, ¿no? Capacidad legal, ¿no? Ahí, por razones que no tienen nada que ver con eso, se resolvió porque el documento era válido independientemente de esa firma, pero si no, hubiera sido un gran problema, ¿no? O sea, transferencias estaban listas, reservas de instituciones financieras se habían apartado para ese momento y a ver quién les cubría el día de intereses de 900 millones de dólares, ¿no? Es como, ese tipo de cosas pasan, aún con que todos estábamos de acuerdo con el certificado, todos estábamos de acuerdo con quién firmaba, todos estábamos de acuerdo que ya había entregado la firma y que solo se iba a liberar, ¿no? Entonces, al final, todo tipo de cosas pueden suceder en este proceso de construcción de consentimiento. Pues muchísimas gracias a los panelistas. Vamos a hacer un pequeño break de 20 minutos, un coffee break que tenemos preparado acá afuera, y si tienen alguna otra duda, con toda confianza, por favor acérquense a nosotros o a los panelistas y con mucho gusto les responderemos. Por respeto a los siguientes panelistas, les pido de favor estar aquí a las 6:30 para que podamos iniciar el segundo panel, y les pido por favor un aplauso para Aldo y para Jacobo. Muchas gracias.